tengo mucho dolor aquí por dentro, pero él va a tener doble. Yo quiero que ustedes, que la haga pagar, que él tiene que pagar todo lo que le ha hecho a mi hija, todo. Estas declaraciones fueron dadas por Claudia Martínez el 15 de abril de 2020, luego de que descubrieran el cuerpo de su hija Priscila de 15 años enterrado a 1 metro de profundidad, debajo de la cama del tío de la menor, Rubén Oscar Ávila, de 24 años, quien convivió durante más de 2 semanas con el cuerpo de la jovencita, mientras fingía que ayudaba a su familia a buscarla, pero cometió un error al escribir una carta, que terminó siendo la pieza clave para atraparlo. Si quieres conocer todos los detalles de este caso que sucedió en Argentina, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Priscila Alejandra Martínez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Priscila Alejandra Martínez nació el 9 de febrero de 2005 en La Banda, un departamento ubicado en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Era la mayor de 4 hermanos. En cuanto a su padre, no se encontró información sobre él ni los motivos por los cuales no estuvo presente en la vida de Priscila. De su madre, Claudia Martínez, se supo que tras la ausencia de su esposo y siendo madre soltera de 4 hijos, tuvo que trabajar muy duro para sacarlos adelante. De niña, Priscila no se daba cuenta de todos los sacrificios que su madre hacía para ofrecerles lo mejor tanto a ella como a sus hermanos, pero a medida que fue creciendo se dio cuenta de lo duro que era para la mujer sacarlos adelante, por lo que trató de ayudarla en todo lo que podía. Y es que cuando no estaba en la escuela, Priscila ayudaba a su madre a cuidar a sus hermanos, a lavar y a hacer todas las tareas de la casa, algo que a la madre de la jovencita no le gustaba para nada. En varias ocasiones le dijo que ella no tenía que hacer todo eso, que no era su responsabilidad, que tenía que dedicarse nada más a estudiar, porque para la madre de Priscila esa era la forma en la que ella podía ser alguien en la vida y podía salir adelante y tener una mejor situación económica que ella. Pero para Priscila esto jamás representó un sacrificio, es más, lo hacía con mucho cariño. Y además de esto nunca descuidó sus estudios. Siempre obtenía buenas calificaciones y sus profesores tenían las mejores referencias de ella. La chica fue creciendo hasta que se convirtió en una hermosa adolescente y seguía apoyando a su madre en todo lo que podía. En las tardes, en lugar de salir con sus amigas o irse de fiesta como lo hacían muchas compañeras, Priscila tenía pequeños trabajos. Con estos trabajos de limpieza ayudaba a su madre a costear los gastos del hogar. La describieron como una hija muy buena, como una hermana que se dedicaba en cuerpo y alma a sus hermanos pequeños y además de eso como una jovencita muy tranquila y con muchos valores. Para el año 2020 ya tenía 15 años y aunque podía creerse que al igual que muchas jovencitas de esa edad soñaba con una gran fiesta, a ella lo único que le importaba era graduarse de la secundaria, estudiar una carrera universitaria y trabajar duro para ayudar tanto a su madre como a sus hermanos. Lamentablemente, sus sueños fueron truncados por un hombre de su propia familia, llamado Rubén Oscar Ávila, de 24 años, el primo hermano de su madre. A este sujeto lo apodaban Pelao, y era oriundo de Buenos Aires. En algún momento se mudó a la provincia de Santiago del Estero con 2 de sus septuagenarios tíos. Ellos vivieron en una casa ubicada a 3 cuadras de la residencia de Priscila. Aunque el sujeto nunca dio las razones por las cuales se había mudado, en el fondo su familia, en especial el abuelo de Priscila, Ramón Martínez, sospechaba que había hecho algo para huir por alguna cosa mala que había hecho. Por alguna razón el hombre no confiaba en él y lo consideraba una mala persona. A pesar de esto, la familia le abrió las puertas de su casa, donde solía pasar las tardes tomando mate y conversando con su prima Claudia y la hermana de esta, Ana Martínez, quien además era la madrina de Priscila. La relación de este hombre con Priscila era muy buena. Ella le tenía mucho respeto y mucho cariño y le llamaba tío. Se llevaban muy bien, hablaban y además de eso él siempre se mostraba muy alegre, muy servicial, tenía buena plática con todos y la familia pensaba que al final lo habían juzgado mal. Tal vez era un buen hombre, pero con el paso del tiempo y con los acontecimientos de los que hablaremos hoy se dieron cuenta que en realidad esto era una fachada.
que a él no le importaba su familia y que al final terminaría quitándole la felicidad a todos. Todo comenzó el 23 de febrero de 2020. Ese día a las 5 de la tarde este hombre fue hasta la casa de Priscila para pedirle que le lavara ropa y además de eso también le hiciera algunas costuras. Le prometió que le pagaría en pesos argentinos, lo que el día de hoy podría ser equivalente a $1. La jovencita aceptó. Rápidamente se subió a la motocicleta del hombre, se despidió de su abuelo que estaba sentado fuera de la vivienda y se fue con su tío hasta su casa en Catamarca. Esta fue la última vez que la vieron con vida. Durante la tarde-noche, Rubén volvió a la casa de la chica para tomar mate con Claudia, como lo hacía todos los días. A ella se le hizo raro que llegara sin Priscila, porque se suponía que tenía que estar con él. Entonces la mujer le preguntó por su hija. Rubén se hizo el sorprendido y le contó a Claudia una historia un tanto extraña. Le dijo que él, en efecto, tenía la intención de ir a dejar a Priscila a su casa, pero que unas 3 cuadras antes de llegar ella le había pedido bajarse de la motocicleta. Él no le había preguntado a dónde iba y solamente la dejó ahí. Claudia comenzó a preocuparse porque pasaban las horas y su hija no regresaba, lo cual era muy inusual en ella. No solía ausentarse de casa sin avisar. Entonces la mujer comenzó a preguntar entre sus vecinos si la habían visto, pero nadie supo darle razón de Priscila. La madre de la jovencita pasó toda la noche en vela esperando alguna noticia de su hija. Como las horas pasaban y no tenía nada de información, decidió ir a la policía para poner una denuncia de persona desaparecida y que fueran ya las autoridades quienes la buscaran. Pero como suele suceder en muchos de estos casos, las autoridades no quisieron tomarle la denuncia. Le dijeron a la mujer que tenía que esperar más tiempo, que tal vez Priscila se había querido ir por su propia voluntad o que andaba con algún novio. Para la familia de la joven esto era inaudito e impensable. Priscila jamás se había ido con algún novio, ni siquiera tenía novio en ese momento. Nunca se había ausentado de casa sin avisar y no se escaparía sin llevarse dinero. Les parecía todo muy extraño. Así que a pesar de que las autoridades no les quisieron ayudar, ellos iniciaron su propia búsqueda. Comenzaron a organizarse entre vecinos y familiares para poder hacer batidas y tal vez encontrar algo de Priscila o a Priscila. En estas búsquedas participó muy activamente Rubén. Los familiares distribuyeron carteles por toda la ciudad con la fotografía de la jovencita con su descripción. Como señas particulares tenía 2 tatuajes con las inscripciones Bastián y Benjamín en sus brazos, que eran los nombres de sus 2 hermanos menores, y en el hombro izquierdo tenía el nombre de su madre, Claudia. Sin embargo, los días siguieron transcurriendo y no había noticias de la jovencita. La desaparición de Priscila lamentablemente coincidió con el inicio de la emergencia sanitaria mundial y debido a la cuarentena impuesta, las acciones por parte de la familia y de la policía se vieron limitadas. Ante la imposibilidad de realizar alguna movilización presencial, familiares y amistades de la jovencita, con el apoyo de distintas organizaciones, impulsaron una campaña a través de las redes sociales, que iniciaron con la creación de una página llamada Que Aparezca Priscila, en la cual mostraban videos y fotografías pidiendo por la aparición con vida de la joven. Estas manifestaciones virtuales no tuvieron éxito, pero la difusión fue tanta y la presión ejercida también fue tanta que las autoridades tomaron con seriedad el caso y comenzaron una verdadera investigación. Lo primero que hicieron las autoridades fue una reconstrucción de los hechos. Querían saber qué había hecho Priscila el día que desapareció y evidentemente saber quién había sido la última persona que la había visto con vida. Con esto llegaron a su tío Rubén. Él le contó a las autoridades la misma historia que le había contado a la madre de Priscila. Dijo que la había dejado unas cuadras antes de llegar a su casa y que luego de eso no la había vuelto a ver. Los oficiales no creyeron esta versión, pero no tenían ni una sola prueba que pudiera ligar a este hombre directamente con la desaparición de Priscila, por lo cual tuvieron que dejarlo ir, pero estuvieron observándolo en los días siguientes. Además de eso, no se encasillaron solamente en un sospechoso, también comenzaron a ver a otros hombres que estaban en la vida de Priscila, entre estos un profesor que tenía un hijo de 10 años. A este niño de 10 años Priscila lo cuidaba en algunas ocasiones cuando el hombre y su esposa tenían que salir. Pensaban que tal vez él la había engatusado ese día diciéndole que tenía que ir a cuidar al niño y luego de eso pues le había hecho algo malo. Fueron hasta la casa de este profesor, lo interrogaron en varias ocasiones, pero él tenía una coartada sólida y no había nada que lo ligara directamente con los hechos, así que fue sacado rápidamente de la investigación como un sospechoso. Todo el mundo seguía pensando en Rubén.
Pero como las autoridades, como les digo, no tenían pruebas, tenían que seguir la investigación por otras partes. Salieron de la provincia para buscar a Priscila en otros lugares, ya que algunos familiares dijeron que tal vez la chica se había ido a otro sitio. Pero estas búsquedas fueron también negativas, no tuvieron ningún resultado positivo y no le dieron a la policía ninguna pista para dar con ella. Fueron pasando los días, que se convirtieron en semanas, y al final se localizó una pista que le daría la luz a las autoridades que necesitaban. La tía de Priscila recibió una extraña carta escrita a mano supuestamente por su sobrina, que apareció entre los hierros del portón de su casa. La misiva tenía escrito el siguiente mensaje: «Hola tía, estoy embarazada, me junté, no vuelvo a casa», y así terminaba. Para los familiares de Priscila esto no tenía sentido, primero porque ella no era capaz de actuar de esa manera, y segundo porque la letra con la que esa carta estaba escrita no era la de la chica. Entonces los detectives enviaron a analizar la carta, y luego de una pericia se confirmó que no había sido escrita por la jovencita. Esto lo llevó a pensar que la persona que la había escrito obviamente estaba involucrada en la desaparición y quería desviar la atención de las autoridades. Mientras todo esto ocurría, Rubén fue detenido el 10 de marzo por un hecho no relacionado con este caso. Según los oficiales, el hombre fue denunciado por haber golpeado y abusado sexualmente de una jovencita de 18 años en una zona cerca del norte de la Banda. Según el testimonio de la víctima, la noche del 9 de marzo se encontraba compartiendo con un grupo de personas, entre ellas Rubén. Al terminar la fiesta, él se ofreció para acompañarla a su casa, pero en el camino le propuso tener relaciones, a lo cual ella dijo que no. Ante la negativa de la chica, el sujeto enfureció y comenzó a golpearla y rasguñarla. A pesar de que ella trató de defenderse, la inmovilizó y la accedió carnalmente contra su voluntad, para luego dejarla abandonada a su suerte en ese lugar. Me ahorcaba, me dejé inconsciente una vez. Tal vez que yo no moría, me vuelto a ahorcar y me pegó el piñón en la garganta. Esta chica señaló que gracias a un joven quien la había encontrado y la había llevado a la policía, ella pudo salvarse y hacer la denuncia en contra de Rubén. Para detener a Rubén en este caso todo fue muy fácil, ya que ella lo conocía, dio su descripción y dio su nombre, así que las autoridades pudieron ir y detenerlo sin tener ningún solo problema. Estaban teniendo problemas con ligarlo al caso de Priscila, así que comenzaron a pensar qué podían hacer. Mientras tanto, los familiares de la joven desaparecida estaban muy nerviosos cuando escucharon que Rubén había sido detenido por abusar de una joven. En un primer momento pensaron que tal vez esta chica era Priscila, pero cuando se acercaron a las autoridades y vieron a la jovencita, se dieron cuenta pues en efecto que no era ella, así que volvió la incertidumbre a sus mentes. Querían saber qué le había pasado a Priscila, si alguien se la había llevado, si tal vez estaba herida en algún lugar y necesitaba ayuda. Tenían muchas cosas en la mente y querían que las autoridades les ayudaran a poder dar con el paradero de la jovencita. Si bien ellos estaban haciendo sus propias búsquedas, no estaban obteniendo resultados. La policía comenzó a pensar cómo podían ligar a Rubén con la desaparición de Priscila, o al menos saber si él podía ser o no un sospechoso. Tenían la carta que habían recibido, y además Rubén en esos días había firmado algunos papeles de su primera detención, por lo cual mandaron todo esto a un grafólogo que analizó tanto la misiva que habían recibido la familia de Priscila como la firma que había dejado Rubén en los papeles de su detención, y llegó a la conclusión de que tanto esa carta como la firma eran de la misma persona. Con esto ya la policía pudo ligar directamente a Rubén con la desaparición de su sobrina. También se sumó el testimonio de varios vecinos del hombre, que dijeron que días después de la desaparición de Priscila, Rubén había hecho trabajos de construcción en su casa, había comprado cal, ripio y cemento, y había contratado a un albañil de nombre Ramón Gutiérrez, quien era amigo suyo. Al obtener estos testimonios, los cuerpos policiales obtuvieron una orden para allanar la residencia de Rubén. Alrededor de las 5:30 de la tarde del 15 de abril, el personal de la División de Trata de Personas acudió al domicilio del hombre, donde fueron atendidos por los tíos con los que vivía Rubén. Según el parte oficial, al ingresar en la vivienda, se notó que había dos tipos de trabajos en el piso, estos en la habitación donde dormía el sujeto. Uno tenía un alisado muy fino, y otro era un contrapiso más elaborado debajo de la cama. Un perro especializado de la policía también marcó este lugar, por lo cual las autoridades comenzaron a hacer una exhaustiva búsqueda allí. Querían saber qué había debajo de esa losa de cemento, la cual tenía más o menos 1 metro de profundidad, por lo cual rápidamente encontraron el cuerpo de una mujer sin ropa.
Tenía muchas revistas encima y además de eso había otros papeles, como por ejemplo unas declaraciones de impuestos a nombre de Rubén. Las autoridades en el lugar no podían hacer una exhaustiva búsqueda porque no había otras cosas más, solamente estaba el cuerpo. Tampoco podían identificarla, tenían que llevarla a los servicios forenses y eso fue lo que hicieron. Gracias a los tatuajes que tenía en su cuerpo, los familiares determinaron que ese era el cuerpo de Priscila. Y con esto comenzó ya una investigación. Las autoridades se habían dado cuenta cuando descubrieron el cuerpo que no tenía muchas señales de violencia, no tenía tantos golpes visibles, solamente una herida punzocortante, por lo cual enviaron el cuerpo a los servicios forenses para que le hicieran todos los análisis y determinaran la causa de la muerte. Mientras tanto, la policía tenía la investigación en contra de Rubén casi servida. El hallazgo del cuerpo enlutó no solo a sus familiares, sino a toda la localidad de La Banda en Santiago del Estero. Los medios de comunicación dieron una amplia cobertura al caso y pintaron a Rubén como un monstruo que había convivido con el cuerpo de su sobrina durante 2 semanas. Dijeron que era un hombre que no tenía remordimiento y que incluso había participado junto a su familia en las búsquedas. En medio de la conmoción, los restos de la jovencita fueron enterrados en el cementerio municipal de La Banda. Su tía Ana, además de mostrar su dolor, criticó el trabajo realizado por la policía, ya que dijo que al comienzo no quisieron tomarles la denuncia, y quizás si hubiesen actuado en ese momento, Priscila podría estar viva. Refirió que ella siempre tuvo sospechas de que Rubén tenía algo que ver con la desaparición, y que pensaba que tal vez la adolescente estaba recluida en la casa del hombre. Y yo ya presentía todo esto, yo me iba a hacer la denuncia y me decía, no, ahora recién acaban de decir que la fiscal me vaya a dar la noticia, que mi sobrina estaba ahí enterrada abajo de la cama. Cuando yo había dicho, yo iba a ir a pasar porque yo presentía que ella estaba ahí. Entre tanto, el Ministerio Público esperaba los resultados de los análisis forenses, y estos no tardaron mucho en llegar. El informe forense estableció que la causa de la muerte de Priscila había sido asfixia por estrangulación manual, cuya fuerza ejercida le había provocado a la jovencita fracturas en el cuello. Según los resultados, la data de la muerte era aproximadamente 1 mes y medio, por lo que se sospechaba que Rubén le había quitado la vida la misma noche que desapareció. Pero aún faltaban más estudios, se tenía que determinar si la joven había sido abusada sexualmente o no. Asimismo, para armar la acusación en contra de Rubén, era fundamental para la fiscalía poder reconstruir lo que había sucedido en el interior de la habitación y determinar si esa había sido la escena del crimen, y también cuál había sido el móvil del hombre para quitarle la vida a su sobrina. Estas respuestas llegaron unos días después, durante una indagatoria realizada en contra del hombre, quien para ese momento ya estaba imputado por el primer caso por el cual lo habían detenido. La mañana del 21 de abril, a través de una videoconferencia, Rubén fue indagado por el fiscal Hugo Herrera. Pese a la insistencia de su abogada defensora de que guardara silencio, el sujeto pidió declarar, y durante 45 minutos contó con lujo de detalles cómo le había quitado la vida a Priscila y los supuestos motivos que lo habían llevado a realizar este crimen. El hombre comentó que ese 23 de febrero, cuando le quitó la vida a Priscila, él por el día pasó tranquilamente. Dijo que cuando llegó a la casa de la chica no tenía malas intenciones, realmente no era un crimen que él hubiese planificado. Comentó que Priscila ya le había hecho varios trabajos de costura, lo había hecho muy bien, y él ese día necesitaba más trabajos de estos, por lo cual decidió irla a ver y preguntarle si podía ir a su casa. Cuando la jovencita accedió y llegaron a la casa, ella se puso a lavar la ropa y luego a coser. Estaba sentada en la cama cuando se dio cuenta que no tenía el hilo necesario para hacer una de estas costuras, y le pidió a Rubén que fuera a buscarlo. El hombre le hizo caso y al cabo de unos minutos regresó. Cuando vio a Priscila sentada en su cama, se recordó de la madre de la chica, de su prima, y también comenzó a recordar que cuando él era menor, la madre de Priscila lo había acusado de un robo que él no había cometido, y debido a esto lo habían echado de la casa y por lo cual había tenido que vivir varios años en la calle sufriendo muchísimo. Dijo que en ese momento pensó que lo mejor que podía hacer era vengarse de su prima, y decidió quitarle la vida a Priscila. Dijo que habían tenido un fuerte forcejeo, que él le había golpeado la cabeza, pero que al final le había quitado la vida poniéndole las manos alrededor del cuello. Comentó que luego de eso puso el cuerpo debajo de su cama y se fue tranquilamente a la casa de Priscila a tomar el mate. Dijo que al día siguiente le quitó la ropa y la escondió.
2 días después cobró su sueldo y compró 2 sacos de cemento, y unos días después contactó a su amigo albañil para que le ayudara a hacer el agujero. Dijo que después de eso estuvo muy tranquilo y que además estuvo hablando con la madre de Priscila e incluso le dio dinero para que ella pudiera hacer una búsqueda. Todo esto para que las sospechas no recayeran en él. Además de eso, dijo que había pensado que la nota era una buena idea, esto para que la policía ya no la buscara. A pesar de que las autoridades manejaban la hipótesis de que el sujeto había abusado de Priscila, él aseguró que no lo hizo, y al menos en esto no mintió, ya que unos días después de esta confesión, las autoridades recibieron los resultados finales de los análisis forenses, que revelaban que ella no había sido ultrajada. En base a las declaraciones para la fiscalía, la venganza contra la madre sería el motivo por el cual la atacó en un momento de ira. Sin embargo, la madre de Priscila, Claudia, negó todo lo dicho por Rubén. Dijo que ella jamás lo había denunciado y lo calificó como un asesino mentiroso. Dijo que jamás imaginaron que era un hombre violento y que siempre lo habían tratado bien, como de la familia, como lo que era. Contó que no fue sino hasta varios días después de que Priscila había desaparecido que ella sospechó de él. Nunca lo me trató mal, él hacía muchas cosas aquí, estaba en casa. Y nunca investigamos que hacía una persona así violenta. Por su parte, el abuelo de la jovencita, Ramón, indicó que desde el primer momento él sí sospechó de Rubén y se lo indicó a las autoridades, pero que nadie le hizo caso. Comentó que aunque le amenazó a Rubén con denunciarlo si no devolvía a la niña, él insistió que no sabía nada de Priscila. Yo me canso de decirle, mira, Rubén, tráelo a la hija porque ellos te van a denunciar. El 29 de mayo, el juez de control y garantías hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía y dispuso prisión preventiva para Rubén, imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía y violencia de género. Asimismo, se dispuso su traslado al penal de varones de la localidad, donde debía permanecer hasta el juicio. Pasaron poco más de 3 años y medio para que Rubén enfrentara al tribunal que sellaría su suerte. Tanto la causa del crimen de Priscila como el abuso cometido contra la jovencita de 18 años llegaron a juicio al mismo tiempo. Como se trataba de 2 hechos diferentes, la primera acusación fue encabezada por un fiscal y la de Priscila fue encabezada por 2. Pese a los distintos amparos realizados a cargo de la defensa del acusado, a cargo de la abogada Cecilia Pinto, esto para modificar la calificativa en su contra, el hombre de 27 años llegó a juicio acusado de homicidio calificado por alevosía y violencia de género en contra de Priscila y por abuso sexual con acceso carnal en perjurio de la otra víctima. En la primera audiencia realizada el 4 de octubre de 2023, las partes expusieron sus alegatos de apertura, en las que relataron cómo sucedieron los hechos atribuidos a Rubén, quien escuchó cada palabra sin expresar ni una sola emoción. Entre los primeros testimonios en este doble juicio, vamos a llamarlo así, estuvo el de la jovencita que este hombre había abusado. Para ese momento ella tenía 22 años y recordó con lujo de detalles todo lo que Rubén le había hecho. Comentó que había sido uno de los peores días de su vida. También en cuanto a este caso, hablaron los peritos que habían examinado a la joven y las autoridades que habían tomado su denuncia. Después de esto ya comenzaron a descargar las pruebas por el caso de Priscila. El fiscal manifestó que la policía siempre había tenido sospechas de Rubén. Comentaron y hablaron sobre cómo encontraron el cuerpo en la casa del hombre, hablaron también y pasaron fotografías del cuerpo de la víctima y dijeron que él mismo había aceptado que le había quitado la vida. Además de las autoridades también hablaron varios familiares de Priscila. Alguna de sus tías llegó a decir que Rubén había estado muy tranquilo en la casa mientras ellos buscaban a la joven, que se había mostrado muy dadivoso también con la madre de Priscila, ayudándole, dándole dinero, diciéndole que él iba a participar en las búsquedas, y realmente les parecía que todo esto había sido demasiado cruel. También se presentaron distintos testimonios de otros vecinos que habían visto a Rubén con Priscila ese día, y de cómo luego de que él la había dejado supuestamente a 3 cuadras de su casa, nadie más había sabido de ella. En paralelo a estos testimonios, los detectives de homicidios y delitos complejos precisaron cómo llevaron a cabo la investigación, cómo llegaron hasta la habitación y cómo habían encontrado el cuerpo. El Ministerio Público reveló que en medio de las investigaciones descubrieron que el acusado no solo había mentido, sino que además había utilizado identidades falsas en sus redes sociales.
Dijeron que se hacía llamar Darío Navarro y que había sido detenido con esta identidad el 10 de marzo por un caso de abuso. Tras escuchar los alegatos de las partes, el fallo unánime llegó el 28 de noviembre de 2023. Se encontró a Rubén Oscar Ávila, de 27 años, culpable de ambos delitos y fue sentenciado a cadena perpetua. El hombre escuchó imperturbable el veredicto, mientras que la madre y la tía de Priscila lloraban y dijeron sentirse conformes con la sentencia. Cuando los guardias le colocaron las esposas, Rubén miró por última vez el recinto y luego fue conducido hasta un transporte estacionado a 70 metros del edificio. De aquí lo llevaron al penal, donde cumpliría su condena y de donde tendrá derecho a realizar presentaciones por libertad condicional en el año 2053, es decir, cuando tenga poco menos de 60 años. La muerte de Priscila no solo causó dolor en su familia, sino en toda la comunidad de Santiago del Estero, quienes aún la recuerdan con cariño como una joven estudiosa y de noble corazón. Siempre pensamos que la maldad está fuera de nuestros hogares y que nuestra familia jamás nos hará daño, pero casos como el de Priscila nos demuestran que a veces, sin saberlo ni sospecharlo, tenemos más cerca de lo que pensamos a nuestro enemigo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste sucedido en Argentina, y un caso que, como dijimos al final, nos hace reflexionar en sobre cómo muchas veces confiamos a ciegas en nuestra familia, pero en realidad pues muchas personas se hacen pasar solamente por gente buena que nos quiere y que nos ayuda, y al final nos pueden hacer algo terrible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.